Buenas tardes, hoy nos encontramos con la señora Joana, quien nos dará a conocer sus puntos de vista relacionados con la cultura política de nuestro país. Señora Joana, muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. Soy Joana Estupiñán, soy licenciada en Educación Integral. Dime. Bueno, señora Joana, dinos para ti qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno. Bueno, lo que guarda para mí, según mi entender, la nación como tal es el pueblo, el soberano, pues, las personas, los habitantes de una nación. El Estado son las instituciones y el gobierno, obviamente, el conjunto de personas que hacen vida dentro de esas instituciones. Y la relación que guardan ellos es el poder, obviamente, el poder que ejerce, que da el pueblo a los gobernantes, y ellos lo ejercen a través del Estado, de esas instituciones. Bueno, dinos qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia. Bueno, la participación política y democracia, bueno, obviamente la democracia es un sistema de gobierno, y a mayor participación política se evidencia mucho más la democracia dentro de un país. ¿Cómo definirías política? La política es una ciencia que se encarga de organizar, obviamente, el Estado, pues se encarga de organizar la población, porque si tiene esa organización, nosotros como seres humanos de por sí somos un poquito más desorganizados, y eso es lo que hace que todo funcione. Dinos cuál es la diferencia entre la política y lo político. La política, como bien te dije, es la ciencia como tal, y sin ella no hubiera orden, no hubiera organización dentro de una nación. Y lo político son las relaciones, eso hace que se relacionen relaciones interpersonales. ¿Qué elementos componen a la cultura política para ti? Los valores, obviamente, la ética, no puede faltar, las aptitudes, deben estar personas aptas para poder ejercer un cargo dentro de un gobierno, realmente. ¿Qué elementos involucra al ser ciudadano y cómo definirías a los deberes y derechos del ciudadano? El hecho de ser ciudadano es ser parte, te hace ciudadano el ser parte de un país, de haber nacido dentro de ese país, o ser parte dentro de ello. Y obviamente tienes como ciudadano deberes y derechos que cumplir, o sea, tienes derechos, ¿verdad? Pero también tienes derechos, sin olvidarte de tus deberes como ciudadano. Exiges tus derechos, pero también no te puedes olvidar de tus deberes para poder hacer grande un país. Bueno, señora Joana, muchísimas gracias por su tiempo y por sus datos y consejos referentes al tema de la cultura política. De nada, mamita, espero que sea claro. Gracias. Buenas tardes. Hoy nos va a colaborar el señor Jaime Enrique Ospino con el tema de cultura política sobre nuestro país. Señor Jaime, bienvenido. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Soy Jaime Enrique Ospino. En este momento me desempeño como contratista de empresa privada y aquí dispuesto a colaborarte. Muchísimas gracias, señor Jaime. Bueno, dinos para ti qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno. Bueno, yo pienso que las tres son un engranaje. En cuanto a Estado, pienso que es un conjunto. El Estado es un conjunto de las instituciones, hacen parte, digamos, de ese Estado. El gobierno viene siendo como las personas que trabajan en diferentes instituciones, lo cual hace parte de ese gobierno. Y la nación ya viene siendo como ya en general lo que es la ciudadanía, las instituciones, todo en general, hacemos parte de esa nación. Sí, señor. Bueno, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay o cree que existen entre participación política y democracia? Bueno, yo pienso de que participación política es, digamos, la ejercen esas personas de que aspiran a un puesto o a un puesto público, digámoslo así.
que ejercen a algún senado, algún congreso, alguna alcaldía, alguna cámara o hasta el mismo presidente. Esa sería una participación política. Y en cuanto a democracia, yo creo que ese es como el derecho, como lo que nosotros ejercemos, que es el derecho al elegir y al ser elegido. Digamos, cuando elegimos a una persona o cuando una persona se postula para un puesto de eso, yo creo que se está configurando ahí la democracia. Sí, señor. ¿Cómo definirías política? Yo pienso que política la defino como la actividad que realiza una persona, en cual aspira a un puesto y pienso de que tiene su derecho y tiene su deber de servir a la gente en cuanto a la participación que aspire, sea el puesto que aspire la persona. Sí, señor. Bueno, ¿cuál es la diferencia que encuentras entre la política y lo político? Bueno, la política pienso que es la actividad. La política es esa actividad, vuelvo y te repito, que ejerce la persona. Digamos, lo que se realiza en el Congreso, lo que se realiza en los consejos, lo que realiza un alcalde, un gobernador, esa actividad pienso que es la política, lo que él se desempeña, lo que en él se desenvuelve. Y lo político diría yo que son los temas y lo que de pronto él promete en campaña y tiene que cumplir. Esa parte política considero yo que es lo político. Sí, señor. ¿Qué elementos compone la cultura política? Bueno, yo pienso de que los elementos que componen esa parte serían, no sé, los valores de los políticos, pues, que se ha perdido, ¿no?, en este país, pero pienso yo que son esos los elementos. Sí, señor. Y por último, ¿nos podría aportar de pronto qué elementos considera que involucra al ser ciudadano y cómo definirías a los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, como en Colombia todo ciudadano tiene derechos y tiene deberes, pues considero de que, bueno, en Colombia no se está poniendo en práctica como tal esa parte, de que solamente nos encargamos de exigir derechos y derechos y derechos, yo tengo derecho, pero no miramos esa parte donde nos damos cuenta de que también tenemos muchos deberes y pasamos por encima de los deberes, digamos, actuamos a conveniencia. Sí, exigimos derechos porque nos conviene, pero los deberes a veces no nos convienen, por eso nos hacemos el de la vista gorda y todo eso y pasamos por encima de esa parte. Bueno, señor Jaime, muchísimas gracias por su tiempo y por todos sus conceptos que nos dio el día de hoy. Bueno, a ti por tenernos en cuenta para ese tipo de actividades tuyas, no sé, de investigación y todo eso que requieren de nuestro aporte. Bueno, muchas gracias.